Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, Ingrid, buenas noches. Buenas noches, profesora. Hola, ¿cómo estás, Belén? Buenas noches. Bien, gracias. ¿Y usted? Bien, también, gracias. Bueno, con gripa, pero bueno, eso es normal. En estos tiempos, eso es normal. Sí, ¿verdad? Bueno, que se mejore, profesora. Muchas gracias, mi hija. Vamos a esperar un momentito a que lleguen sus compañeros, ¿sí? Sí, profesor. Si me hacen favor de irse anotando en el chat, les recuerdo apellido paterno, apellido materno, nombre, ¿sí? Sí, Para que quede como evidencia en mi video, por favor. Sí, está bien. Muchas gracias. Disculpe, profe, ¿qué fue lo que dijo? No le escuché. Trabajo. ¿Escucha? Hola, buenas noches. Hola, Naye, buenas noches. 2 minutitos más y empezamos, ¿sí? Claro que sí, Estamos mis pensé que esperando a no ver si llegaba. se inscribe alguien, digo, si se inscribe. Si entra alguien más, estoy loquita. Y se inscribe. ¿Ya ven? Ya va llegando alguien más. Ya estamos ahorita 8, con la chica que Profe, va a entrar ¿escucha? 9. Hola, profe, buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Angie? Bien. Buenas noches. ¿Usted cómo está? Bien, un poco gripientita, pero ahí voy, ahí voy. Es por el tiempo, ¿no? Ahorita ya.
Pues sí, sí, y la verdad es que yo aquí, bueno, todas mis clases en la Rosario Castellano son en línea, pero aquí yo vivo en Tepoztlán, Morelos, no sé si se los había dicho, pero voy a dar clases a la VM que está en Temixco, que es un lugar calientísimo. Y entonces en los salones tienen el aire acondicionado Acondicionado. helado. Y entonces cambiamos de temperaturas de 38 grados a temperaturas de 21 grados. Y entonces es un El choque cambio, tremendo que eso me hace muchísimo daño. el Mm, cambio de temperatura. así es. Así es, así que, pero bueno, ahí estoy, ahí voy, ahí voy. Qué Mm, bueno, profe. gracias, Angie. Gracias, gracias. Te pido que te anotes apellido paterno, materno y tu nombre, por favor, en el chat. ¿Se escucha, maestra? ¿No se escucha? A ti te oigo muy bajito, Ok, es que estoy en mi trabajo. así casi no te oigo, pero no te preocupes. Casi no la oímos, creo que sí, es general. Ahí ya no la oímos. A ella, ¿verdad? Lo escucha muy bajito. Sí. Es que me conecto ¿Y a mí sí me escuchan bien? Sí, maestra, muy bien. Ah, ok, Profe, sí. perfecto. Muy bien, pues vamos a iniciar entonces. Vamos a comenzar nuestra sesión del día de hoy. Buenas noches tengan todos. Bienvenidos a esta sesión 3. Es el módulo 2 y este módulo se llama la construcción social del género. Estamos en la materia perspectiva de género para el diseño social. Hoy es 18 de noviembre de 2025 y vamos a iniciar. Nos vamos a ir súper rápido porque los contenidos son muchísimos. Ni siquiera me dio oportunidad de ponerlos todos en la presentación porque son muy extensos. Es importante que ustedes lean los contenidos en la plataforma porque no me da tiempo de revisarlos todos en la sesión. Nuestra sesión es de 1 hora y media y tenemos así, vamos como de carrerita. Entonces, importante que ustedes sepan que tienen que leer los contenidos en la plataforma, ¿de acuerdo? El orden del día de hoy va a ser la bienvenida que les estoy dando. Vamos a presentar el objetivo de la sesión. Voy a pasar lista. Vamos a revisar someramente los contenidos del módulo, las características del foro de reforzamiento del módulo 2 y las características de la tarea auténtica del módulo 2. Y en caso de que tengan dudas, pues ya las aclararemos. Entonces vamos a iniciar. El objetivo de nuestra sesión es revisar los contenidos del módulo 2 y el propósito del módulo es identificar los conceptos fundamentales relacionados con la construcción social del género a partir de la comprensión de la diferencia entre sexo biológico, identidad y expresión de género, orientación sexual y roles sociales con el fin de promover el respeto, ya me perdí, con el fin de promover el respeto, la inclusión y la igualdad con ética y perspectiva de género. ¿Ok? Entonces vamos a continuar y lo que voy a hacer es que voy en este momento a dejar de compartir porque vamos a hacer el pase de lista. Entonces voy a comenzar. Ávila Nava, Bermúdez Chávez, Presente. Bolaños Bolaños, Cárcamo, sí, Cárcamo Rodríguez, Chiquini Castañón, Corral Valenzuela, Delgado Cerón, Díaz Carrillo, Díaz Estrada, Espinosa Domínguez, Flores Arreola,
Fonseca Castillo. Hola maestra, ¿cómo estás? Hola Arturo, buenas noches. Fuentes Sánchez. García Ávila. García Jiménez. González Meléndez. Ah, sí, Ingrid, perdón. Ahorita te anoto. Te oyes muy bajita, pero ya te oí que dijiste, aquí estoy. González Ortiz. ¿Todavía no se escucha? Castillo, perdón. Gordillo Laureán. Hernández Hernández. Hernández Lara. Leal Zúñiga. Lima Lagunes. Magaña Díaz. Martínez Juárez. Presente, Miss. Mendoza Hernández. Presente. Mendoza Robles. Mercado Caballero. Morales Valle. Olvera Orozco. Pantaleón Álvarez. Pedraza Espinosa. Peña Anaya. Piña Martínez. Piña Romero. Ramírez Arriaga. Ramírez Avendaño. Presente, profe. Ramírez García. Reyes Sánchez. Rivera Hernández. Presente, Rodríguez. profe. Gracias. Rodríguez Salazar. Rosas Vargas. Presente, maestra. Hola, Evaristo. Sánchez Rodríguez. Presente. Torres Hernández. Torres Villanueva. ¿Torres Hernández está, Marisol? No. Torres Villanueva y Zurita Rodríguez. Diez. Y yo, 11. Hay alguien a quien le puse asistencia que ya no está, pero bueno. Ok, entonces vamos a continuar. Antes de que otra cosa ocurra, les pido que prendan sus cámaras si les es posible para imprimir la pantalla de su presencia aquí. Sonrían para la cámara. Ah, miren, ya llegó Ariana García. Vamos a esperar un poquito nada más a que se conecte ella. Les agradezco mucho que hayan prendido sus cámaras. Muchas gracias. Muy bien. Y vamos a continuar con nuestra presentación del día de hoy para llevar a cabo nuestro trabajo de el módulo 2. A quienes acaban de llegar, les pido por favor que anoten su nombre y ahorita paso lista a Ariana González. Ariana González, ¿verdad? No, Ramírez García. Ah, perdona. Buenas noches. Hola, hola. Ramírez García, muy bien. Listo. Bien, entonces vamos a continuar. Los contenidos del módulo son la perspectiva de género y su importancia social, el género como construcción social, sexo biológico, género, identidad de género, expresión de género y orientación sexual, roles y estereotipos de género, discriminación por razones de género y diversidad e inclusión. Sobre este tema, ¿qué es lo que ustedes ya saben o ya conocen? ¿Qué me pueden platicar sobre la perspectiva de género y su importancia social?
Lo que sea es abona, ¿de acuerdo? Pues bueno, yo maestra he estado viendo en el módulo 2 lo que es la limitación de las oportunidades, la presión y la violencia, ¿no? Que existen en los empleos y tanto discriminación laboral entre hombres y mujeres, ¿no? Porque creo que es actualmente lo mismo y pues bueno, tenemos que analizar y lograr comprender el fomento y el respeto a la diversidad, ¿no? Es lo Ok. poco que he estado viendo apenas de este segundo módulo. Muy bien, Arturo, muchas gracias. ¿Alguien que quiera complementar lo que Arturo nos ha dicho ahora? Creo que es una herramienta Ujú. que tenemos que desempeñarla y practicarla día a día, ¿no, maestra? Creo Ok, que la sociedad está muy, ¿qué se puede decir? Bueno, para no decir cosas que no, pero está muy sucia ya. Entonces, creo que por una persona como, bueno, nosotros, bueno, que quieren cambiar, bueno, como nosotros, todos los que estamos ahorita estudiando derecho, creo que he oído a mis compañeros que están estudiando para ser mejores personas y más que nada para ayudar a las personas que nos rodean, ¿no? O estar, saber nuestros derechos, ¿no? Saber qué es lo que está bien, lo que está mal, lo que te hay que hacer, porque a veces pues no sabemos, ¿no? No sabemos qué es lo que en sí vamos a un juzgado o sea, vamos a veces, yo por mi persona, cerrada de ojos, ¿no? Y ni conozco mis derechos, no conozco cuando me paran, como decía el compañero en las primeras clases, de los policías que lo paraban, todo eso. Entonces, todo eso, tanto hombres como mujeres, creo que tenemos que tener igualdad y a eso se basa la sociedad, ¿no? De esto del género, del exactamente. sexo biológico y las diferencias, bueno, sexo biológico y las diferencias culturales construidas por más que nada por la sociedad, ¿no? Exactamente, Angie. Muchas gracias. Muy, muy enriquecedora también tu participación. De alguna manera, justamente el hecho de que ustedes estén estudiando derecho y seguridad ciudadana tiene que ver justo con esta búsqueda de una sociedad más equitativa e igualitaria, ¿sí? Lo que nosotros estamos buscando al presentarles a ustedes una materia como la perspectiva de género para el diseño social tiene que ver justo en la manera en la que cada uno de nosotros podemos poner un grano de arena para que se dé la igualdad sustantiva, que es justamente el que hombres, mujeres, niños, homosexuales, lesbianas, viejos, jóvenes, blancos, negros, morenos, amarillos, rojos, todos, todos, todos tengamos los mismos derechos y las mismas oportunidades en nuestro país. Desafortunadamente, aunque lo que nosotros estamos tratando aquí tiene que ver con la igualdad sustantiva con las, entre las mujeres y los hombres, también tiene que ver con la población indígena, también tiene que ver con la población que tiene diversidad sexual, también tiene que ver con personas que no visten o no hablan o no actúan o no comen como nosotros, ¿sí? Porque desafortunadamente hay una enorme discriminación al distinto, a la diversidad. Somos intolerantes a quienes no actúan, piensan, hablan, visten, son de mi color, viven por donde yo vivo, hablan como yo hablo. O sea, hay una enorme discriminación ante la diversidad y justamente la idea de lo que vamos a ver o de lo que estamos viendo en esta materia tiene que ver cómo esta, esta, esta perspectiva de género es algo que se construye como sociedad y que nosotros, ustedes como jóvenes, nosotros como yo como docente, pues ya
de edad avanzada, todas las personas que estamos, ustedes como abogados, también como ciudadanos, usuarios de los servicios, podemos incidir en que esta igualdad sustantiva se lleve a cabo. Entonces, basándonos en eso, vamos a empezar a revisar los contenidos de nuestro módulo. Entonces voy a continuar. Sí, ya vimos los contenidos del módulo y entonces vamos a iniciar hablando sobre la construcción social del género. Y entonces dice aquí, cuando escuchas el término género, es muy común pensar que se trata de algo natural o biológico. Eres hombre o eres mujer, ¿sí? Pero en realidad es algo que nosotros construimos socialmente. Esto significa que las ideas sobre lo que debemos hacer los hombres o las mujeres son algo construido, no provienen de la biología y son normas y costumbres y creencias que se han ido repitiendo a través de la historia, a través de generación tras generación, se van transmitiendo y entonces nos hacemos a la idea de que eso es lo natural, ¿sí? Y entonces nos dicen que las mujeres no pueden ser ingenieros o no pueden ser abogados o que los hombres no pueden ser bailarines o no pueden ser cultores de belleza o no pueden ser maestros de jardín de niños y que las mujeres no pueden ser mecánicos y no pueden ser plomeros o no pueden ser electricistas porque no es lo correcto. Entonces nos han enseñado desde que somos chiquitos, chiquitos, que las mujeres sí pueden llorar y no pueden enojarse, que los hombres se pueden enojar pero no deben llorar, no deben ser vulnerables, las mujeres no deben parecer fuertes y son una serie de estereotipos que se han ido formando a través de la historia y que han dado como resultado el que en las formas de convivencia haya una desigualdad sustancial entre lo que se puede y lo que no se puede si eres hombre o eres mujer. Y entonces esto pues ha venido o sea, ha devenido en una brecha realmente enorme entre los poderes, hablando no de poder como el power, sino poderes de lo que uno puede o no puede hacer como hombre o como mujer en nuestra sociedad. Entonces, desde la perspectiva del derecho y la seguridad ciudadana, esta construcción social no es un tema meramente cultural, sino es un elemento que está impactando directamente en la aplicación de la justicia, la prevención del delito y la atención a víctimas. ¿Por qué? Pues porque desafortunadamente la mayoría de las posiciones de poder en el poder judicial están ocupadas por hombres y entonces la perspectiva de género no es, o sea, no se está aplicando adecuadamente porque, claro, son hombres que tienen ideas y que han sido educados de esa manera y que interpretan la ley en la medida en la que sus propias creencias les permiten hacerlo, ¿sí? Entonces, comprender el género como una categoría social les permite a ustedes como futuros profesionales de la licenciatura en Derecho y Seguridad Ciudadana reconocer cómo los estereotipos pueden influir en las decisiones jurídicas y en el trato de las instituciones hacia mujeres y hombres. Y entonces, en este sentido, es importante que ustedes como operadores del sistema judicial sean conscientes de que las construcciones influyen en los procesos judiciales y en casos como el de la señora Torres, donde no hay sensibilidad de parte de la Profedet, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque es una señora que ya es grande, que ella ya podría retirarse y vivir tranquilamente, porque ¿para qué está trabajando? Porque si es una mujer mayor, pues no puede tener una posición de liderazgo, no puede ser jefa de departamento, etcétera. Y entonces, esto está representando una falla en la procuración de justicia con perspectiva de género.
Entonces, por eso es tan trascendente que ustedes conozcan la perspectiva de género. Voy a continuar. Dice, a lo largo del tiempo, las asignaciones se consolidan como reglas implícitas que orientan la conducta y la forma en que te relacionas con otras personas. La Secretaría de las Mujeres señala que el género se aprende y se refuerza a través de la educación, la familia, los medios de comunicación, la religión y las instituciones sociales. En este sentido, comprender que el género se construye te permite identificar que las desigualdades entre hombres y mujeres no son naturales, sino producto de estructuras que pueden transformarse. Es decir, no es cierto que el sexo débil somos las mujeres y el sexo fuerte son los hombres. No hay tal. Que tengan más fuerza física no quiere decir que sean más fuertes que nosotras, porque nosotras tenemos una fortaleza de otro tipo. Entonces es importante no reproducir estos estereotipos de género. Voy a seguir. Dice, la construcción social influye directamente en la forma en la que tú te percibes a ti mismo y a los demás. Por ejemplo, cuando la sociedad define ciertos comportamientos como masculinos o femeninos, limita la libertad individual y establece jerarquías entre los géneros. Por ejemplo, que digan que las niñas no deben subirse a los árboles o no deben jugar juegos de construcción o los hombres no deben jugar con muñecas o no deben aprender a hacer comidita o barrer y trapear, porque eso es de mujeres o lo otro es de hombres, ¿sí? Entonces, como resultado, se producen prácticas discriminatorias. Las mujeres tienden a tener menos acceso a recursos, menor remuneración, menor representación en cargos de decisión, más carga de trabajo no remunerado y limitaciones para conciliar la vida profesional y personal. Las mujeres tenemos nuestro trabajo y el trabajo de la casa adicional, porque para muchos hombres el trabajo de la casa, o sea, lavar ropa, barrer, trapear, mantener limpio, cocinar, cuidar a los hijos, planchar la ropa, tender las camas, es de las mujeres, no de los hombres. Y entonces uno va y trabaja en su trabajo y luego viene a hacer el quehacer, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que los hombres la llevan como más tranquila, mucho más tranquila, aunque hoy en día hombres y mujeres contribuyen por igual al gasto de la casa. Aunque ellas ganen menos, el sueldo lo incluyen completo y entonces están contribuyendo por igual, aunque no sea la misma cantidad la que metan. ¿Por qué? Porque las mujeres estamos peor pagadas que los hombres. Entonces, estas desigualdades no solamente afectan oportunidades individuales, sino que perpetúan estructuras de dominación que se reproducen generación tras generación. Esto es una cosa súper estudiada, súper revisada y que nos muestran cómo a raíz de que el patriarcado tomó el orden de las relaciones sociales, las mujeres hemos pasado a tener un lugar secundario y hemos perdido el poder que teníamos cuando lo que funcionaba era el matriarcado. O sea, en las sociedades ancestrales, el matriarcado, la madre, era la que controlaba y los hombres se iban, pero la que administraba los recursos, la que decía quién hacía qué, la que educaba era la madre, pero era la que tenía el control. Cuando entra el patriarcado y se autonomina el jefe de familia, entonces empieza a haber una sumisión de la madre, de la mujer, y entonces empiezan a tener desventajas que se han convertido en una brecha verdaderamente grande. Muy bien. Entonces, la perspectiva de género y su importancia social tiene que ver con que
nosotros debemos vincular el concepto de perspectiva de género con la idea de la igualdad entre hombres y mujeres. Es decir, tenemos que mirar críticamente las estructuras sociales, culturales y políticas que a lo largo de la historia han generado desigualdades entre los géneros. No es una cosa que está ocurriendo hoy. Esto ha ocurrido desde tiempos inmemoriales. Incluso si ustedes han tenido la oportunidad de ver algunos programas que hablan de la época de Cristo, por supuesto que las mujeres no tenían ningún papel en el orden familiar ni en el orden social. Los hombres eran los que tenían todo el control y desde antes, desde digamos, lo raro era que hubiera una faraona como Cleopatra. Normalmente eran hombres los que ocupaban esas posiciones en Egipto, en India, en Vietnam, o sea, todos esos lugares ancestrales estaban dirigidos por hombres, no eran las mujeres. Entonces, comprender la perspectiva de género no solo significa reconocer las diferencias entre hombres y mujeres no son naturales, sino es el resultado de construcciones sociales que determinan roles, comportamientos, oportunidades asignadas a cada persona. Y en el ámbito de la justicia y la seguridad ciudadana es fundamental tener esta mirada de perspectiva de género, ya que ello nos permite analizar cómo los procedimientos policiales, judiciales o penitenciarios pueden estar atravesados por sesgos de género y cómo su reconocimiento posibilita actuar con mayor sensibilidad y ética profesional. En este caso, en el caso de la señora Torres, representa un claro ejemplo de por qué el enfoque de género debe ser transversal, porque sólo así es posible garantizar la igualdad de trato y la no repetición de la violencia institucional. ¿Hay dudas hasta aquí? ¿No? Vale, yo tengo una maestra, A ver, perdón. Arturo, Oye, una pregunta. Yo dime. laboro en su mayoría con personas de más edad que yo y en Ajá, algún momento me tocó como comparar mi trabajo con una persona mayor porque pues bueno, en algunas ocasiones se requiere un poco más el esfuerzo físico. ajá. Pero bueno, cuando hice la comparación, maestra, no, hombre, pues todos se me vinieron encima porque pues decía, no, es que aquí todos trabajamos iguales y nadie trabaja más que otro, pero realmente es que no es así, ¿no? Porque pues obviamente, pues yo al ser una persona mucho más joven, pues bueno, tengo más, más fuerza, más, más posibilidades de poder subir, bajar, jalar, agarrar que una persona mucho mayor que yo. Entonces, ¿cómo puedes combatir contra esto con una persona mayor? Realmente no sé cuál sea el concepto pues bueno, que califique esta situación como tal hacia una persona mayor, pero en mi caso, ¿cómo puedo lograrlo, maestra? ¿O cómo puedo lograr diferenciarlo? Sin que se... Yo te preguntaría, Arturo, si esa fuerza que tú tienes pudiera ser compensada, y solamente es una pregunta, ¿eh? Sí, Pudiera adelante. ser compensada por la experiencia que esa persona ha acumulado a través del tiempo, porque porque seguramente cuando tú llegaste, quien te enseñó fue alguien que ya tenía experiencia. Más bien, ¿sabes qué pasa, maestra? Que A ver. también analicé esa parte, pero pues es que sí, realmente la forma de trabajo ha cambiado mucho de hace, no sé, 40 años a la actualidad. Entonces, pues sí es difícil como lograr diferenciar esta parte. Y para que me puedas un poco comprender, maestra, lo que pasa es que donde yo laboro, cuidamos animales, salvajes. Ujú. Entonces, pues evidentemente, pues no puedes darle un cuidado a un animal que requiere fuerza, que requiere, pues ser mucho más hábil en muchas actividades que una persona que tiene mayor edad, ¿no?
¿Y cuál es, te preguntaría yo, Arturo, cuál es la necesidad que tienes de comparar tu trabajo con el de él? Ahorita Ah, te doy la palabra, Cintia, simplemente nada más en el cuidado del animal, maestra. pero, Obviamente. pero ¿qué necesidad tienes tú de hacer esa comparación? ¿Por qué te sientes con la necesidad de comparar tu trabajo con el de él? Es que como te repito, maestra, como laboramos con seres vivos, pues Ajá. obviamente no es el mismo cuidado que tiene que darle una persona a un animal de gran tamaño a Ujú. una persona que pues es de edad adulta y pues bueno, le cuesta mucho trabajo moverse, le cuesta mucho trabajo capturarlo, entonces me refiero a eso. Ok, vamos a darles la palabra a tus compañeras y Sí, 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 ahorita claro, te doy mi opinión, ¿sí? Cintia, te escuchamos y luego a Diana Laura. Buenas noches, profesora. De Hola. acuerdo a la pregunta que hizo usted, bueno, yo pienso que sí se compensa, porque bueno, aquí mismo lo de perspectiva de género dice que hay que reconocer las diferencias entre hombres y mujeres, como al igual entre la cuestión de las edades y los tiempos, ¿no? Le decía el compañero, es que yo trabajo de esta forma. También en el trabajo que yo tengo, obviamente, pues se requiere la actividad física, ¿no? Es actividad física lo que yo hago. Y hay profesoras, le puedo decir profesoras que hacen el yoga igual que una niña de 15. Entonces, la cuestión es más bien desde la mentalidad, desde cómo te forjes y desde aprender el conocimiento de las personas. En esta situación que yo le comento, bueno, es muy diferente al compañero y con todo respeto, ¿no? Se trabajan, hay maestros de todas las edades en la cuestión deportiva y Ujú. cada maestro vamos adecuando a diferentes modos, ¿no? Porque yo tengo 39 años, yo tengo una lesión en la rodilla, soy profesora de artes marciales y obviamente ya no pateo igual que cuando tenía 15 años, ¿verdad? Pero el conocimiento que yo les doy y la instrucción que les doy a los alumnos compensa esta parte de que a lo mejor la flexibilidad, a lo mejor la fuerza, a lo mejor hasta le podría decir que la categoría y género de hombre, ¿no? En la rama de las artes marciales, las mujeres somos muy de, es marimacha, es esto, es el otro. Entonces, con la pregunta que usted había hecho, creo que sí se compensa porque el conocimiento es base fundamental. No te sirve de nada tener fuerza si no tienes el conocimiento, o en este caso no nos serviría de nada el nada más leer si no estamos comprendiendo los conceptos. Con todo respeto, es mi participación, profesora, de acuerdo a lo que es el tema. Gracias. Ok, gracias a ti. ¿Te escuchamos, Diana Laura? Diana, ya no quieres hablar, Diana? Ok, bueno, mira, yo pienso que una manera muy importante e interesante de vivir la vida es no compararte con los demás, sino compararte contigo mismo. Vamos a suponer, Arturo, que esa persona con la que tú te comparas es alguien que tiene trabajando, como tú dices, 40 años en este lugar y que hace 40 años probablemente él haya tenido el mismo pensamiento que tienes tú. Yo creo, con todo respeto, Sí, maestra, adelante. que no puede compararse con los demás. Mira, si tú tuvieras la oportunidad de conocer al claustro de profesores de la Universidad Rosario Castellanos. Yo en este momento estoy en Derecho y no tengo el placer de conocer a los maestros, pero acabo de entrar a la licenciatura en Derecho. En realidad yo antes estaba en la licenciatura en Psicología. Y cuando yo estaba en la licenciatura en Psicología, el promedio de edad de mis compañeros de trabajo era de 37 años, yo creo.
el promedio de edad. Yo tengo 69 años, casi 70. Y justamente yo no tengo ni la agilidad, ni, ni la, ¿cómo se dice? Ni la destreza, digamos, digital, ni tampoco a lo mejor la capacidad para leer tan rápido como mis compañeros de trabajo. Sin embargo, cuando nosotros teníamos una academia, hacíamos un colegiado de maestros, ellos hacían uso, digamos, hacían uso de la experiencia que yo les compartía de lo que yo había vivido durante mi vida de maestra. Yo tengo 50 años dando clase, entonces, y literal 50, empecé a los 18. Entonces, tengo 50 años dando clases. Entonces, te podrás imaginar que en 50 años habré aprendido muchísimo. También te puedo decir que aprendo mucho de ellos. Entonces, me gustaría mucho que tuvieras de alguna manera mm, voy a usar una palabra que a lo mejor no te gusta, pero la humildad de reconocer que ese compañero de trabajo, aunque no tenga la misma fuerza que tú, probablemente sí tenga la experiencia que lo haga ser más, pues sí, más sabio en el trabajo, aunque no sea tan apto. Déjame que le dé la palabra a tu amiga, a tu compañera Diana Laura, porque desde hace un rato quería hablar. Dime, Diana Laura. Perdón, profe, es que estaba fallando mi Zoom. Sí, no No te se me activaba el preocupes, micrófono. no te Bueno, preocupes. digo, relacionado a lo anterior, ahorita ya todo lo que usted dijo es muy cierto. Yo también me he topado con gente, y lo digo con todo respeto, mayor, adulta. A veces me llegaba a enfadar, ciertamente, porque yo decía, es que, ¿por qué ya no son tan ágiles? ¿Por qué ya no corren, suben, bajan como cuando uno está joven, ¿no? Y se cansan como más pronto. Eh, este es como un consejo, no, o sea, bueno, yo lo quiero dar con todo respeto, claro, entonces es como de, no veas como lo malo en las personas. Tienes que, esa persona que ya, aunque tú la veas mayor, todas mis amigas, todas las personas que yo me he topado, con las que me ha tocado trabajar y he estado a cargo de personas mayores, me han enseñado mucho. Me han enseñado, por ejemplo, el cómo hacer, el cómo sí, el cómo no. Entonces, yo siento que todo esto es en torno más como al respeto que se le tiene que tener a la persona, independientemente si lo hace o no lo hace. ¿Por qué? Porque pues por algo es que está ahí o por algo es que a lo mejor estuvo muchos años ahí o yo qué sé, ¿no? Entonces, yo siento que es más como de respeto, es más como de, en vez a lo mejor de enojarnos, es como de, a ver qué puedo aprender de esta persona, qué nuevo me puede enseñar. Más, o sea, obviamente los adultos, no lo sé, pero digo, yo creo que a veces tienen más que enseñarte en base a su experiencia que en algo como en la fuerza. Bueno, esa es mi perspectiva. Gracias, profe. Muchas gracias, Diana Laura. Espero que Arturo le sea útil. Ariana, Sí, ¿querías claro. comentarnos algo? Sí, profesora. A ver. Yo creo que la edad no tiene nada que ver porque hay un dicho que dice que vale más maña que fuerza, ¿no? Porque hay personas que son adultas, bueno, adultos, Ajá. y físicamente luego están mejor hasta que nosotros, ¿no? Porque se cuidan más, hacen más ejercicio. Entonces, y yo creo que la sabiduría y la experiencia los hacen, o sea, usted lo dijo, más fuertes, ¿no? Entonces, yo creo que aquí sí falta lo que usted dice, humildad, ¿no? Porque yo creo que dirían, para que una empresa funcione, tiene que haber ciertas normas y de esas normas avanzamos. Y una de ellas, cuando entras a una empresa que te enseñan a trabajar en equipo, ¿no? A lo Ujú. mejor yo veo que mi compañero no puede de una manera y lo apoyo, ¿no?
Entonces, yo creo que no nos debemos de comparar porque todos vamos para allá. Yo le digo, ¿no? A mis 37 años, a lo mejor hay una señora de 60 años que está mucho mejor que yo, ¿no? Entonces, yo creo que algo ha de haber con el compañero que a lo mejor dice, ay, pues si mi compañero joven más lo puede hacer, pues que lo haga él y yo me evito la fatiga, ¿no? Entonces, ¿por qué no creo que una persona con una experiencia trabajando ahí no tenga la capacidad para hacer su labor, ¿no? Pero hay que tener comunicación y empatía, ¿no? También con todo respeto. Ok, gracias, Ari, gracias por el comentario. Nada. Y es importante que sepamos que es respetable todo punto de vista y es probable, porque no conocemos el contexto completo. Ahorita te doy la palabra, Angie. Es probable que no conozcamos que a lo mejor la persona a la que Arturo se está refiriendo sea alguien que tantito no pueda y tantito se haga y diga, pues que lo haga mi compañero. También es posible, porque no podemos negarlo. Más bien, ¿sabes a qué me refiero, maestra? Igual A para ver. ser un poco más específico, hace como una semana más o menos, por mi trabajo me tocó ir a una reserva como a 50 o 100 kilómetros de Calakmul. Ajá. Entonces, a lo que yo me dedico es, pues bueno, a la conservación y a la reproducción, en este caso, de aves exóticas. Ujú. Entonces, cuando llego a la reserva, pues te imaginarás que pues, las condiciones en las que se encontraban las aves eran deplorables, y deplorables no por el material que les otorguen a los trabajadores para realizarlo, sino pues porque te das cuenta que es descuido total, Ok. ¿no? Entonces, pues obviamente ahí yo le comentaba a esta persona que pues bueno, yo entiendo como tú dices, pues bueno, la edad, pero pues bueno, lamentablemente el animal no tiene la culpa, eso es un Claro, hecho, ¿no? Porque pues no claro. por eso mismo el animal está en condiciones deplorables, este, al momento de la captura, maestra, no te miento, ocupaban palos para agarrar un ave, o sea, tú sabes lo que es un palo para un ave, pues No, es lo pues peor, terrible. ¿no? Claro, entonces a este tipo de cosas me refiero, ¿no? Y no obstante, por más que les quieres decir, no, es que no puedes ocupar un palo ahorita en el 2025 para agarrar un ave, sino tienes que ocupar otros recursos como adiestramientos, este, como muchas estrategias diferentes para lograr, que un animal se acerque a ti, no a base de palos, ¿no? Entonces, aparte de que les explicas eso, pues vienen como lo mencionan, pues viene la respuesta de no, es que aquí así se hace 40 años lo mismo, entonces, no, pues te imaginarás, ¿no? Era un choque de ideas bastante grande, pero pues Por bueno, supuesto, por yo supuesto. preocupado pues principalmente por el bienestar del animal, pero más bien, Claro. ¿sabes qué pasa, maestra? Que yo creo que más bien es el cómo lo tomes, ¿no? Porque, por ejemplo, igual otro caso que te digo que platicaba con mi chica apenas hace unas semanas es que yo le decía que es muy descuidada al manejar, ¿no? Porque tiene su carro todo golpeado, ¿no? Entonces me decía, ay, es que cómo no vas a pensar que sé manejar. Le dije, no, pues que no te ofendas. O sea, una cosa muy diferente es que uno tenga una cualidad más fácil para manejar, y no por decirte, oye, manejas muy descuidado signifique que te estoy diciendo, no, las mujeres no pueden manejar, sino unos somos muy buenos para unas cosas, otros para otras. Yo le decía, ya tú eres muy buena con números, con administración. Yo gasto, gasto, gasto y gasto, ¿no? Entonces, más bien es como lo tome uno, ¿no? Creo. Ok. Y a lo mejor, Arturo, allí lo que está faltando es una buena capacitación para las personas que están en esas reservas. Pues sí, también esa misma parte de, como tú dices, de poderles explicar cómo pueden realizar su trabajo, pues sí requiere Exacto. tiempo. En mi caso, pues bueno, ya no es mi área, ya no dependo de eso, pero pues sí es delicado, ¿no? Más bien te digo, es como complicado. Claro, me imagino que sí. Cintia, ¿y quién más levantó la mano? Yo, profe, Angie. Angie primero y luego Cintia. es que ya lo dijo, iba a decir exactamente eso, lo que dijo, que capacitar, ¿no? A las personas, porque pienso que aportan experiencia y estabilidad.
aunque igual también las personas o los adultos mayores también en el trabajo pues tienen discriminación, ¿no? Lo discriminan por su edad y pues siento que ellos tienen mucha experiencia, ¿no? Y aportan igual a la sociedad mucho. Oye, sí, más bien me discriminaron por mi edad, tienes razón. No es cierto. Ay, no, 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 no. no te creas, maestra. Gracias, Angie. Cintia, te escuchamos. Igual, maestra, regresando a lo que es el tema de la perspectiva de género, igual, pues esta parte, ¿no? De que sí hay discriminación en todo tipo de trabajo. Sin embargo, creo que es ahí el principal problema, ¿no? Que no hay la capacidad del entendimiento de, lo volvemos a lo mismo del texto, las diferencias que hay entre ciertas, ya vamos a llamarlo, no tanto género, sino edades, capacidades en la cuestión física, porque también hay personas más jóvenes que tienen algunas situaciones, por ejemplo, el autismo, ¿no? Aunque son personas jóvenes, tienen la fuerza y todo en la cuestión, y no tanto intelectual, sino tienen capacidades diferentes. Claro. Igual, o sea, todo el mundo, le digo, lo comento, yo trabajo también con diferente tipo de personas y me puede llegar un niño de 3 años como una persona y la más grande que tengo tiene 78 años entrenando artes marciales. Yo no le puedo decir, no puedes hacerlo, al contrario, a mí como profesora me toca adaptarme a la posibilidad de que esta persona que va a una clase que quiere aprender, darle la atención debida. Entonces creo yo que desde ahí vamos en cuestión del compañero, la empresa que los contrata tendría que tener esta parte, ¿no? De diferenciar qué sí y qué no, y la experiencia, cómo la voy a utilizar. A lo mejor no lo voy a hacer yo, pero te voy a guiar a los nuevos, los voy a capacitar, ¿no? Y esta Claro. parte de la tolerancia, creo que queda un claro ejemplo en lo de la perspectiva, ¿no? Dependiendo de qué perspectiva tengas tú, de qué mente abierta, de qué entendimiento quieras tener como persona, y digo, nosotros como estamos en esta licenciatura, tenemos que tener la perspectiva alta, abierta, de que, pues de que todo tiene un lugar, un cupo, y si no, pues hay que adaptarlo, ¿no? Por ejemplo, las leyes, las normas se van adaptando a las tecnologías, ¿no? Claro. Ok. Indiscutiblemente creo que es un tema más de tolerancia y de empatía que de otra cosa. Muchas gracias, profesora. Gracias a ti, Cintia. Y Ay, me muy gustó importante. mucho. Perdón, lo de Cintia. Ay, Cintia, en serio, tienes buena ética profesional porque, pues no cualquiera, o sea, como tú dices, pues trata, ¿no? Tú tienes que adaptarte a ellos, eso sí es bien cierto. Es que, mira, te voy a decir algo, le digo, yo regreso a mi universidad, ¿no? En Pilares, pues es educación gratuita, ¿no? Tanto cultura, deporte, y por ejemplo, yo los días lunes, miércoles y viernes tengo un grupo de chicas guapas y jóvenes de 70 para arriba, y ellas me dijeron, nosotros no podemos bailar porque, como tú, porque pues ya no podemos. ¿Qué nos puedes ofrecer? Les dije, pues les puedo ofrecer acondicionamiento físico con aros, con pelotas, y es regresarlas a jugar, ¿no? Y es adaptarse a lo que pueden hacer. Y de ahí ellas empiezan solitas otra vez a ganar, por eso se llama acondicionamiento. Y pues la verdad, te lo digo de corazón, muchas gracias. Me encanta mi trabajo también. Gracias, profesor. Por eso digo que Qué es bueno. ética profesional más que nada. Gracias, gracias. Sí, sí es cierto. Y muy importante algo que acabas de contextualizarnos, Arturo, y es el hecho de decir, ok, estamos hablando de una situación en la que no es que es tu compañero de trabajo, es decir, no es que tú y él hacen lo mismo, sino o sea, tú llegas como externo a un lugar a donde se hacen las cosas de una manera anticuada y entonces o sea, yo pienso, Arturo, que no es que tú hiciste discriminación porque el señor fuera mayor. Lo que creo es Sí, que exacto. tú conoces una manera de hacer las cosas diferente y entonces hay un choque cultural entre lo que tú sabes hacer y lo que él sabe hacer, pero no es una cuestión de discriminación, es una cuestión diferente porque él que fue entrenado o fue enseñado o que aprendió por imitación, no tengo ni idea cómo fue la cosa, está
digamos, desactualizado en la forma en la que se deben de cuidar las aves en una reserva como Calakmul, ¿no? Y entonces, más bien no fue allí, o sea, a lo mejor la pregunta que tú hiciste fue una pregunta que descontextualizó lo que nos Oh, estabas sí, claro. planteando, ¿sí? No es lo mismo decir, voy a decir, trabajo en un zoológico donde somos 40 empleados y yo sí puedo subir y bajar para ver al tigre y tengo un compañero de trabajo que se hace menso y que no lo hace y que mejor le avienta la comida desde acá. Bueno, eso es diferente que decir, estamos en un programa de preservación y mantenimiento de las aves exóticas en un espacio natural y la persona que está cuidándolas las descuida por desconocimiento y por falta de capacitación. Estoy completamente de acuerdo contigo en eso. Y es que, ¿sabes qué pasa, maestra? Que más bien como que siento que les pegas en el ego, pero pues bueno, realmente ahí no es cuestión de egos, ¿no? Sino simplemente también una persona, como yo le comentaba a este compañero, le decía, bueno, también tú como persona mayor debes de conocer tus limitantes y eso tampoco no tiene nada de malo, ¿no? Así como yo conozco las mías y en algún momento conforme avance en la vida, pues bueno, también sabré afrontar las que vengan, ¿no? Pero, Claro. pero una pregunta, maestra, por ejemplo, entonces, ¿cómo se pueden eliminar estos estereotipos sin generar nuevas desigualdades? Ay, caray. O sea, como refiriéndote a ese señor. Pues bueno, en general, o sea, ¿cómo es que pues, se pueden eliminar este tipo de pensamientos o de conductas sin que se generen unas nuevas, ¿no? En la medida en la que tú estés consciente y te des cuenta de ello, te vas a irte dando cuenta cada vez con mayor frecuencia de cuando hay una desigualdad y entonces si en tu decisión está que esa desigualdad no se lleve a cabo, puedes tomar la decisión adecuada para que la brecha se vaya haciendo menor cada vez. Bueno, pues me voy a echar un clavado bueno en esta materia, a ver, algo debo de aprender nuevo. Ojalá, ojalá y te animes y ojalá Sí, sí, y sí, claro, gracias, maestra. profundices. Gracias, maestra. A ti, Arturo. Dime, Diana Laura. Ah, en relación con lo que acaba de preguntar el compañero, yo creo que es un tema, pues un poco muy difícil, porque ya o sea, son personas adultas y desgraciadamente ya no cambian sus maneras como del cómo fueron pues criados, enseñados y todo eso, ¿no? Yo siento que es mejor que te acerques a Bienestar Animal o alguna secretaría que pueda apoyarte, hacer la observación y ya en base a ellos, no destituirlos, pero pues sí tener una plática o que les enseñe, ¿no? ¿Cómo se dice? Un curso de adiestramiento o de cosas así, para que finalmente, o sea, digo, ellos lo están haciendo como aprenden, ¿no? O como les enseñaron, o sabrá Dios. Pero, o sea, si eso, claro que molesta que maltraten a los animales, ¿no? Y más porque pues son animales y no entienden como nosotros. Entonces yo siento que eso sería como lo más viable. Bueno, gracias. Gracias, Diana Laura. Muchas gracias. Gracias, Diana. Bueno, vamos a continuar. Dice, según la comisión, la CONAVIM, incorporar la perspectiva de género en la vida social implica acciones concretas como, y esto contestaría un poco, Arturo, la pregunta que me acabas de hacer. Por ejemplo, Sí, la maestra. redistribución equitativa de las actividades entre los sexos en las Mm, esferas pública y privada. Y eso tiene que ver con el compartir el trabajo doméstico entre hombres y mujeres, no sentir que tú le ayudas a ella, sino distribuir las tareas equitativamente, porque al fin y al cabo los dos, si es que tú vives con tu chica, los dos viven en la misma casa y entonces tienen la misma responsabilidad del cuidado del espacio de convivencia mutuo.
Un segundo punto dice la valoración justa del trabajo doméstico y de cuidados que tradicionalmente es invisibilizado. Es decir, normalmente si encontramos nuestra casa limpia, nuestra ropa en el cajón, nuestros calzones en el cajón de los calzones, nuestra agüita fría en el refrigerador, nuestros víveres comprados, lo damos por hecho que eso es natural y lo invisibilizamos y no es natural, es algo que implica un esfuerzo y entonces hay que darle una valoración justa a ese trabajo doméstico. Modificar las estructuras sociales y valores que reproducen la desigualdad. Y tendría que ver con esto que yo te decía, darte cuenta, ¿sí? Si tú te das cuenta de que hay una estructura social que reproduce la desigualdad, modificarla en la medida de tus posibilidades y fortalecer el poder de decisión y participación de las mujeres en todos los ámbitos. ¿De acuerdo? Vamos a continuar. Para aplicar la perspectiva de género, es decir, aplicar esta perspectiva de género nos permite identificar los factores que generan desigualdad y diseñar políticas, programas y acciones que promuevan la igualdad sustantiva. Yo tengo la ilusión, el sueño, la esperanza de que todos ustedes y todas ustedes alcancen niveles ejecutivos en los lugares en donde están. Y cuando tú alcanzas un lugar ejecutivo, puedes incidir en la forma como se aplican las políticas públicas y privadas y cómo se aplican los reglamentos y cómo se paga o no se paga, permisos o no permisos a hombres y mujeres. Entonces, dice, si tú aplicas la perspectiva de género, contribuyes a visibilizar la discriminación estructural tanto en espacios públicos como privados, promover el acceso equitativo a derechos, recursos y oportunidades, fomentar la participación de las mujeres en la toma de decisiones políticas, económicas y sociales y construir una sociedad más justa e incluyente basada en la empatía y el respeto a la diversidad. Voy a irme y no me voy a meter en política, solamente voy a irme a algo que está ocurriendo en nuestro país, que es esta ola de odio que se está desatando contra nuestra presidente, contra la doctora Sheinbaum, y dicen, nunca más una mujer en el poder. Eso es un absurdo, porque ha habido cientos de, bueno, a lo mejor no cientos, pero decenas de malos presidentes en nuestro país y nunca hemos dicho nunca más un hombre en el poder. Pero ¿qué es lo que pasa? Que se está generando allí un odio de género que está manejado por fuerzas que, por supuesto, no solamente tienen una expectativa de tirar a Claudia Sheinbaum, sino lo que quieren es desestabilizar al país. Pero esto tiene que ver con esto, con la no aplicación de la perspectiva de género, porque los hombres se equivocan, las mujeres nos podemos equivocar. Y a veces ocurre que cuando una persona, una mujer, accede a los puestos de poder, los hombres le exigen el triple que lo que se les exige a ellos cuando están en un puesto de poder. Bueno, ya esto fue un comercial nada más y le voy a seguir. Ok, ha habido durante muchísimo tiempo, desde el año 1948, se han publicado documentos normativos internacionales que incluyen la igualdad y la perspectiva de género. Quiero decirles que la Declaración Universal de los Derechos Humanos antes se llamaba Declaración de los Derechos Humanos del Hombre y solamente se aplicaban a los hombres. Esto se escribieron en 1780 y algo, durante la Revolución Francesa,
y hasta 1948 fue que se convirtió en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, garantizando la igualdad de derechos entre mujeres y hombres en todos los ámbitos. A partir de ese momento, y fíjense nada más, tuvieron que pasar 31 años para que empezaran a publicarse documentos normativos que realmente dieran acceso a las mismas oportunidades a las mujeres. En el año 79, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer se publicó y esta se llama CEDAW y garantiza la igualdad de derechos entre mujeres y hombres en todos los ámbitos. En el año 93, es decir, casi 15 años después, 9 y 5, 14, casi 15 años después, la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra las mujeres en el año 93 y esta declaración reconoce la violencia contra las mujeres como una violación de los derechos humanos. En 1994, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia erradica la violencia contra las mujeres y garantiza su protección jurídica. Todas estas son todos estos son documentos normativos que se han llevado a cabo tanto en la ONU como en la Organización de los Estados Americanos. Esta de 1994 es la conocida como la de Belém do Pará. En la Plataforma de Acción de Beijing de 1995 se promovió la participación plena de las mujeres en la vida pública y económica. Y es entonces cuando nace el capítulo ONU Mujeres en la ONU. Es decir, antes solamente había representantes hombres y solamente los hombres podían opinar sobre las libertades de las mujeres. En el 99 hay un protocolo facultativo de la CEDAW que permite que las mujeres puedan presentar denuncias ante el comité de la CEDAW. Es decir, ya en ese momento podían las mujeres denunciar los problemas ante la CEDAW. En la agenda hacia el 2030 del año 2015, es decir, pasaron 16 años hasta que se volvió a tocar el tema y se implantó en el objetivo 5 lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. En el 2006, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en México establece que haya una regulación y garantizar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en México. Y esto se hizo a través del Congreso de la Unión. Y en 2020, Mujeres publicó el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que establece políticas públicas orientadas a eliminar brechas de desigualdad. Esto es relevante para ustedes porque son documentos normativos. Más adelante, y aquí me voy a salir, fueron integrados una serie de documentos nacionales que les voy a mostrar en este momento, que no vamos a revisar concienzudamente porque ya son las 10:07. Pero actualmente, es decir, todos con las reformas vigentes, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la igualdad entre mujeres y hombres como principio constitucional. La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación de 2003 establece medidas para prevenir y eliminar la discriminación por razones de género y otras condiciones. La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del 2006 regula y garantiza la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en todos los ámbitos. La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida sin Violencia de 2007 establece mecanismos de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.
La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de 2014 garantiza los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes con enfoque de igualdad y no discriminación. El Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de 2020-2024 promueve políticas públicas para lograr la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. La norma oficial mexicana NOM 046 de 2005 y su actualización de 2016 establece criterios para la atención médica a víctimas de violencia familiar y sexual. La Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes de 2015 previene y reduce el embarazo adolescente con enfoque de derechos y perspectiva de género. La Cartilla de Derechos de las Mujeres de 2022 difunde los derechos humanos de las mujeres y los mecanismos de atención ante la violencia. La Cartilla de Derechos Sexuales y Reproductivos de 2020 promueve el conocimiento, ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas. El protocolo para juzgar con perspectiva de género de 2013 orienta a las y los operadores de justicia para aplicar la perspectiva de género en la impartición de justicia. Y el programa integral para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres de 2019 a 2024 coordina acciones interinstitucionales contra la violencia de género. Ahora, todas estas leyes tienen que ver con algunas definiciones de la perspectiva de género que algunas distintas organizaciones han llevado a cabo. La ONU Mujeres dice que la perspectiva de género es el proceso de evaluación de las consecuencias para las mujeres y los hombres de cualquier actividad planificada, inclusive las leyes, políticas o programas en todos los sectores y a todos los niveles. Es una estrategia destinada a hacer que las preocupaciones y experiencias de las mujeres, así como de los hombres, sean un elemento integrante de la elaboración, la aplicación, la supervisión y la evaluación de las políticas y los programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, a fin de que las mujeres y los hombres se beneficien por igual y se impida que se perpetúe la desigualdad. El objetivo final es lograr la igualdad sustantiva entre los géneros. La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 2006, dice que la perspectiva de género es la metodología y los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género. Finalmente, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia dice que la perspectiva de género es una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres. Se propone eliminar las causas de la opresión de género como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género. Promueve la igualdad entre los géneros a través de la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres. Contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la representación política y social en los ámbitos de la toma de decisiones. ¿Ok? Esto todo está en la plataforma, en sus apuntes. Vamos a seguir. Permítanme tantito porque que cerré mi... No lo cerré, ¿o sí? Vamos a ver aquí. Compartir. Ok. Muy bien. Ahora, la construcción social del género
Es algo que, como su nombre dice, se construye socialmente. Es decir, el género no es una característica biológica, sino es una construcción social y cultural que define los comportamientos, actitudes, roles y expectativas que se consideran apropiados para mujeres y hombres dentro de una sociedad determinada. El problema es que nos llevan a pensar en un deber ser o hacer según el sexo biológico. Y entonces estas normas han llevado a la brecha en la igualdad sustantiva en la igualdad entre hombres y mujeres. El proceso de socialización es el medio por el cual se transmiten y refuerzan las normas, valores y expectativas de género. Este proceso ocurre en distintos niveles de interacción. El primario es la familia. Los secundarios son la escuela, la religión, los medios de comunicación y las redes sociales. Y las estructuras sociales que son el trabajo, la política y la economía, que perpetúan las diferencias mediante la segregación ocupacional y la brecha salarial. Todo esto, ¿por qué? Porque se crean los estereotipos de género. Entonces, dice, a continuación se presentan los principales aspectos que explican cómo el género se construye socialmente. Es decir, el género es aprendido, no se nace con comportamientos femeninos y masculinos. Estos se enseñan y se refuerzan socialmente a través de regalarte muñecas o regalarte carritos, no dejarte salir o si dejarte salir, vestirte de rosa o vestirte de azul. Luego, el género es dinámico. Las ideas sobre lo que se considera propio de hombres o de mujeres puede cambiar con el tiempo y hay un contexto histórico al respecto. El género es relacional. No se puede comprender un género sin el otro, ya que ambos se definen en función de la diferencia y la comparación. El género implica poder. Las relaciones de género son jerárquicas y pueden reproducir desigualdades o privilegios. Por ejemplo, cuando se hereda a los hijos hombres, cuando a las mujeres no se les da oportunidad de estudiar, cuando la mujer tiene que cuidar a los ancianos o la mujer tiene que cuidar a los hijos y el hombre sale a trabajar y entonces la mujer no tiene independencia económica y por lo tanto está sometida a que su marido le dé o no le dé dinero. El género puede transformarse al ser aprendido, puede modificarse mediante la educación, la sensibilización y las políticas públicas. Ok. Perdónenme que vaya yo a la carrerita, pero vean ya la hora que es. Entonces dice, reconocer que el género es una construcción social nos permite comprender que las desigualdades no son naturales ni inevitables, sino resultado de estructuras culturales y sociales que pueden transformarse. Desde esta mirada crítica, ustedes como estudiantes de Derecho y Seguridad Ciudadana pueden entender que la igualdad no se alcanza solo con leyes. ¿Por qué? Porque la letra puede decir una cosa y la interpretación dice otra. Porque la ley puede decir una cosa y las costumbres dicen otras. Dime, Arturo. Oye, perdón, maestro, yo sé que es tarde, pero igual ahí me lo contestas para la otra clase si quieres, pero como tú dices, hay leyes que apenas hace 30 y tantos años no estaban, ¿no? Son realmente, pues bueno, leyes pues prácticamente nuevas, ¿no? Vamos a dejarlo Ajá. así. Entonces, ¿no crees que estamos más bien en un proceso, este, que realmente estos comportamientos que tú dices, pues bueno, han existido por muchísimo tiempo atrás, ¿no? Por muchísimo. Entonces, Ujú. como son tan nuevas, nos vamos acostumbrando y las vamos analizando en esta etapa, vamos a ponerlo de la vida, pero tal vez en un 2080 ya estén súper bien trabajadas, ¿no? Más bien nos toca ahorita como que ir identificándolas ya que son muy nuevas, ¿no? Excelente participación, Arturo, pero lo más importante es irlas conociendo e irlas poniendo en práctica. E identificarlas, ¿no? Por supuesto. Identificarlas y ponerlas en práctica, ¿sí? Entonces, por eso dice, desde esta mirada crítica, el estudiante de Derecho y Seguridad Ciudadana
puede entender que la igualdad no se alcanza solo con leyes, sino con prácticas institucionales coherentes y sensibles al contexto social. Casos como el de la señora Torres nos recuerdan que la justicia con perspectiva de género no solo repara un daño individual, sino que transforma la cultura de seguridad y legalidad al reconocer a las mujeres como personas plenas de derechos. Y ustedes como abogados entenderán que casos como este que se resuelven crean precedentes para más adelante aplicar adecuadamente la ley. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, estamos de acuerdo. Claro, Ya estamos de claro. Sí, sí, estamos Bueno, de acuerdo. muy bien. Pues es importante saber que existe sexo biológico, género, identidad de género, expresión de género y orientación sexual. Conocer lo que significa cada una de estas cosas les va a ayudar a ustedes a entender mejor la perspectiva de género. Entonces, el sexo biológico se relaciona con tus rasgos físicos, genéticos y fisiológicos que diferencian a las personas como mujeres, hombres o intersexuales. ¿Saben lo que es una persona intersexual? Lo que antes conocíamos como hermafroditas, que ya no se llaman hermafroditas, sino que tienen los dos sexos en su cuerpo. ¿De Yo acuerdo? definición. ¿Mande? Yo tengo una definición. A ver, ¿cuál es? Dice, alguien que nace con características sexuales, cromosomas, órganos reproductores y o genitales que no se ajustan a la definición binaria típicas del masculino o femenino. Exactamente. Lo que quiere decir es que tienen los dos sexos, ¿ok? Sin embargo, es importante que comprendan que el sexo biológico no define cómo actuamos, no define cómo sentimos o cómo pensamos, ya que el comportamiento, la personalidad y las capacidades son el resultado de procesos sociales y culturales que se aprenden y desarrollan en comunidad. ¿Qué es el género? El género se refiere al conjunto de ideas, conductas y responsabilidades que la sociedad, perdónenme, tengo hipo, que la sociedad asigna a las personas según su sexo biológico. Estas pautas culturales establecen lo que tradicionalmente se considera propio de las mujeres o de los hombres, moldeando la manera en que cada quien se comporta y se relaciona. Como decía hace un rato Cintia, que quienes hacen artes marciales les dicen marimachas, ¿sí? Pues no, no son marimachas, solamente les gusta hacer ese ejercicio, ¿ok? O si los hombres son muy delicados, les llaman afeminados, ¿de acuerdo? No, está mal, eso es actuar de una manera discriminativa. ¿Qué es la identidad de género? Es la vivencia interna y personal que cada individuo tiene sobre quién es. Yo puedo haber nacido mujer, pero identificarme como hombre. Yo puedo haber nacido hombre e identificarme como mujer. Yo puedo haber nacido hombre o mujer y considerar que ni soy hombre ni soy mujer. Me considero no binario, ¿de acuerdo? Entonces, esto puede o no coincidir con tu sexo biológico, pero eso no quiere decir que tú tengas que actuar como hombre o mujer si naciste hombre o mujer biológica. Y la orientación sexual hace referencia a la capacidad de cada persona de sentir atracción emocional, afectiva, erótica o sexual hacia otras personas. Y ahí ya sabemos que hay un amplio grupo que es el LGBTT, ¿sí? Plus y más y demás historias. Y esta orientación sexual no tiene por qué representar también un problema de discriminación.
Comprender estos conceptos nos permite reconocer que las diferencias biológicas no justifican la desigualdad social, que cada individuo tiene derecho a definir, expresar y vivir su identidad y orientación de forma libre, sin prejuicios ni violencias. La educación con perspectiva de género busca precisamente deconstruir los estereotipos que limitan las posibilidades de desarrollo personal y profesional. ¿Cuáles son los estereotipos de género? Bueno, pues en la vida cotidiana los hombres y las mujeres asumen diferentes funciones y responsabilidades que no siempre se basan en sus intereses o capacidades personales, sino en expectativas sociales predefinidas. Estas expectativas se conocen como roles de género y cuando se transforman en ideas rígidas o generalizadas, hablamos de estereotipos de género. ¿Cuáles son las famosas características de los roles de género? Se transmiten culturalmente y varían entre contextos y épocas históricas. Están relacionados con la división sexual del trabajo, por ejemplo, hombres en lo público y mujeres en lo privado. Generan jerarquías sociales al considerar que ciertas tareas o espacios son más importantes o propios de un sexo. Pueden limitar las oportunidades personales y profesionales de las personas. Hay roles y estereotipos de género que existen o coexisten en nuestra realidad. Y en el caso de las mujeres, se dice que deben ser delicadas, sensibles y emocionales, que su papel principal es cuidar el hogar y la familia, que son más aptas para profesiones de cuidado o docencia, que no deben expresar enojo ni autoridad. Y para los hombres deben ser fuertes, racionales y valientes. Su papel principal es trabajar y proveer económicamente. Son más aptos para profesiones técnicas, ciencia o liderazgo y no deben mostrar vulnerabilidad ni emociones. Estos estereotipos restringen la libertad individual e impiden que las personas desarrollen plenamente su potencial, además de reforzar la desigualdad estructural entre mujeres y hombres. ¿Ok? Dime, Arturo. Oye, maestra, nada más igual como ejemplo rápido, pues A ver, simplemente en la clase hay 10 femeninas y 3 masculinos, ¿no? Eso es bueno, claro. eso es bueno. Raro. Quiero decirles, por ejemplo, que yo también doy clases en la licenciatura en tecnologías de la información y la comunicación, que yo pensé que era una carrera o una licenciatura en la que iba a haber más hombres que mujeres y tengo más mujeres que hombres. Ahora, también puede tener que ver, déjenme les platico, puede tener que ver en ambos casos porque las mujeres se inscriban más en licenciaturas en línea por el doble trabajo que tienen. Puede ser, puede ser. No estoy segura, pero puede ser eso. Ahora, me da mucho gusto tener tantas mujeres en el grupo, la verdad me gusta mucho. Quiere decir que más y más mujeres están dándose esta oportunidad. Yo no sé si se los platiqué a ustedes, pero yo soy la sexta de 7 hijos. Y de los 6, de los 7, la única que en su juventud hizo una licenciatura fui yo. E hice una licenciatura casi, casi, casi en contra de la voluntad de mi papá, porque solamente a los 3 chicos nos dio la oportunidad de hacer la prepa. Pero cuando yo terminé la prepa, yo quería estudiar psicología y a mí me dijo que si yo decidía estudiar psicología, él no me iba a mantener la carrera. Y entonces yo me metí a trabajar porque él quería que yo fuera o dentista o médico. Y yo le dije que yo no quería ser dentista ni médico, que yo quería ser psicóloga y entonces me dijo que no me iba a mantener la carrera y entonces yo me metí a trabajar para trabajar y estudiar lo que yo quería. Y hoy por hoy les digo que le agradezco a mi voluntad haber sido tan necia y tan terca, porque amo la psicología como
la cosa más maravillosa del mundo y soy muy feliz como psicóloga y creo que como dentista hubiera sido un fracaso y como médico, quién sabe, como médico, quién sabe, pero como dentista hubiera sido un fracaso, porque a mí no me gusta oler bocas olorosas. Entonces, me congratulo de haber sido rebelde, pero imagínense, de 7 hijos, solo una universitaria, porque a los demás les dijo, te voy a dar una carrera técnica y ya lo que tú hagas después es tu problema. Y les dio carrera técnica a mis otros 6 hermanos y yo no me dejé. Yo no me dejé que me diera carrera técnica, yo me puse a trabajar y yo me mantuve la carrera. Si mi papi, que en paz descanse, me hubiera visto todas las cosas que yo he hecho como psicóloga, se hubiera congratulado de que yo fuera rebelde. Bueno, gracias Arturo. Efectos sociales de los roles. Bueno, desigualdad laboral, carga de trabajo doméstico no remunerado, violencia de género, limitación emocional de los hombres y reproducción generacional. Ojo, algo que dijo hace un rato Arturo, o Fer, no me acuerdo quién de los dos lo dijo, que esto de la perspectiva de género no solo ocurre con las mujeres, sino con los hombres, es una realidad. También los hombres sufren discriminación en muchos lugares y en muchas circunstancias. Entonces es importante que reconozcamos que también hay discriminación para los hombres en muchos aspectos y en muchos lugares. ¿Ok? No en el ámbito judicial, pero puede ocurrir. Por ejemplo, en el ámbito judicial ocurre cuando hay una pelea por la custodia de los niños. Ahora está habiendo muchos problemas en ese sentido. Bueno, ya nada más muy rápido les voy a decir, en el foro de reforzamiento lo que les estamos pidiendo es que respondan las siguientes preguntas. ¿Por qué es importante analizar los contextos sociales desde la perspectiva de género? ¿Cómo influyen los roles y estereotipos de género en la vida profesional y personal? ¿Y qué acciones concretas podrías proponer para promover la inclusión y la diversidad en tu entorno laboral o académico? Fíjense, es muy importante que dice que sustentes tus respuestas con al menos 2 fuentes de consulta, pero ojo, necesito que en tus respuestas cites en qué lo estás sustentando. Porque si solo me pones tus respuestas que salieron de tu ronco pecho y abajo me pones las referencias, no estás cumpliendo. Estás referenciando, pero no estás citando. Necesito que pongas citas en el texto. Y lo mismo necesito que ocurra en tu texto crítico. Lo vamos a ver ahorita. Luego vas a responder al menos a 2 de las aportaciones de tus compañeros a fin de establecer un diálogo que enriquezca. Por favor, sus participaciones no pueden ser, estoy de acuerdo contigo, gracias por participar. No, necesitas argumentar, por favor, ¿sí? Es muy importante que su réplica tenga que ver con lo que sus compañeros dicen. Número 2, que lo pongas como respuesta a quien le estás contestando. No lo pongas como respuesta a mí, sino como respuesta a quien le estás contestando. ¿De acuerdo? ¿Dudas con el foro de reforzamiento? No. ¿No? Ok. Nos vamos a la tarea auténtica. Revisa detenidamente el contenido correspondiente al módulo 2. Léanlo, por favor, ¿sí? A partir del caso de la señora Torres, reflexiona sobre cómo las ideas socialmente construidas sobre lo que debe ser una mujer o un hombre en el trabajo pueden generar condiciones de desigualdad, exclusión o vulnerabilidad. Con base en el contenido teórico del módulo 2, la construcción social del género, elabora un análisis argumentativo donde identifiques los elementos de género presentes en la situación laboral de la señora Torres. Tu análisis debe incluir, fíjate, la identificación de roles y estereotipos. Espérenme tantitito porque voy a iluminar esto.
Identificación de roles y estereotipos de género que se manifiesten en el trato de la señora Torres dentro de la empresa. Déjenme que le ponga color negro para que lo veamos mejor. Luego, explicación de cómo estas construcciones sociales han influido en la discriminación salarial y en las represalias posteriores. Relación entre los conceptos teóricos del módulo, es decir, sexo biológico, género, identidad, expresión, orientación sexual y estereotipos y los hechos del caso. Reflexión jurídica y ciudadana. ¿Por qué es importante que los profesionales del derecho y la seguridad ciudadana comprendan estas construcciones para prevenir y atender la discriminación laboral? Redacta un texto argumentativo que tenga una extensión de 4 cuartillas. Ojo, portada y 2 a 4 cuartillas donde presentes tus reflexiones. Y en una quinta, tus referencias de consulta citadas en formato APA séptima edición. Vas a guardar y adjuntar tu archivo en PDF, lo vas a poner y la nomenclatura va a ser primer apellido, nombre, PGM2TA. ¿Alguna duda al respecto? No, profesora. Por favor, pónganle carátula, si pueden, numeren. Muy importante, las características que debe de tener. Permítanme tantito que aquí la tengo. Su archivo debe incluir una portada. El formato debe de ser fuente de 12 puntos, interlineado de 1.5 y sin espacios extra entre párrafos. ¿De acuerdo? Quiere decir que si me vas a escribir de 2 a 4 cuartillas, tus cuartillas deben de tener sus 30 líneas. 30 líneas caben en una cuartilla. ¿De acuerdo? De 2 a 4 cuartillas. Introducción, desarrollo, conclusiones y bibliografía. ¿Dudas? No. No, Ok. ¿Seguros? Sí. Dime, Arturo. Oye, maestra, bueno, independiente a lo de que tenemos que hacer, yo tengo una duda. En tu experiencia, en el bloque anterior hay dos materias que ya no me contestaron mis calificaciones, y en el bloque 2 hay unos, foros que no están abiertos. Yo sé que tú no ves el sistema, pero pues ya creo que varios compañeros mandamos, correos y todo eso, pero... A tu experiencia, ¿qué crees que pase? ¿Ya me fregué las calificaciones? O porque ya la maestra ya ni me contesta tampoco, entonces no sé qué crees que haya ¿Te pasado. refieres a las materias del bloque pasado? Ajá, exacto. Todavía no tengo ¿Conoces el correo del maestro Mauricio Aguirre? Sí, lo debo de tener en la bandeja. Creo que sí, ya lo ubico también él. Pero, profesora, Escríbele, él es el jefe de carrera. A Pues él ya les he mandado escríbele, correos, maestra. Pues voy a insistir. pero ¿ya pregunta, le escribiste profesora. a él? A ver, mi, déjame checar. Espérame, Ariana, espérame. Sí. Mm, permíteme, me estoy metiendo a mi correo. Ok. Ariana, ¿querías decirnos algo? Yo sí, profesora. Yo ya le escribí varias veces y al parecer no responde. Entonces, qué bueno que lo comentó el compañero. Aparte de él, ¿no hay alguien más a donde Sí, sí podamos lo tengo, escribir? maestra. Porque Mm, ya escribimos a Mesa, ya le escribimos a él, ya les pusimos en mensaje personal y no responden. ok. Entonces, la verdad, ya no sabemos con quién más dirigirnos o si Háganme realmente un tenemos. favor. Si se puede, si no les importa, denme el nombre de la materia. Mándenme un correíto con el nombre de la materia y el nombre de los profesores que no les mandaron su calificación, porque sí se las debieron haber mandado. Entonces, yo, sin meter chisme, le voy a escribir a la tutora y le voy a decir
que ustedes me comentaron esto, que si ella puede investigar de qué se trata. Pues sí, porque también ya le escribimos a la tutora. ¿Quién es la tutora? Ahorita la que nos corresponde es Guadalupe. Es la misma tutora. ¿Y a ella le escribieron y no les contestó? A mí me dijo que lo iba a checar, pero nuevamente le volví a escribir y ya no respondió. Entonces no sé si ya entre ellos, profesora, se estén como que ahí la situación, Es porque raro, ¿eh? está Es muy raro. raro. Es muy raro porque fíjense que sí nos exigen que incluso mandemos correos personalizados. ¿Y fueron las 3 materias? Dos. No, en mi caso nada más me dieron calificación de una y de las otras dos ya nada. ¿Qué materias son? Yo estoy con introducción a la seguridad ciudadana y la otra, ay, déjame checar. Es que no puedo ni siquiera meter Introducción lo de que. derecho, Ándale, exactamente, esa misma. ¿Cuál? la de introducción al estudio del derecho. Exacto. Sin que yo vaya a armar chismecito, voy a investigar con el maestro Aguirre esto y luego les comento en cuanto sepa algo, ¿sale? Ve, maestra, pero entonces te mandamos por privado a tu correo, como tú dices, qué materia y qué bronca traemos ahí, ¿Qué ¿no? materia y cuál es el problema? Ah, ok, gracias, ¿Mm? maestra. Órale, pues. Este Sale, mes. chicos, pues que tengan una excelente noche. Perdónenme por haberme ido a la carrera, pero es que son muchísimos contenidos. Ojalá y lo puedan leer con calma. Y si tienen alguna duda, avísenme, ¿sale? Sí, profesora, gracias. Les Gracias. Sí, mando profe, un gracias. abrazo, les deseo un fin de semana maravilloso, descansen y cerramos el 23 de noviembre esto, así que todavía tienen 5 días para mandar sus evidencias de aprendizaje, ¿sale? Sí, gracias. Gracias, Cuídense, profesora. Buenas descansen. noches. Linda noche, hasta Buenas luego. noches, profesora, Bye. gracias. Gracias, Luego. bye.